¿Sabías que detrás del brillo y la grandiosidad del Carnaval de Río existe una batalla secreta entre las escuelas de samba? Cada desfile es una guerra donde el lujo, la pasión y hasta estrategias dignas de un ajedrez definen quién será coronada la gran campeona. Pero, ¿qué sucede realmente entre bastidores en esta feroz competencia? Acompáñame a descubrir los secretos del mayor espectáculo de la Tierra. Si crees que el Carnaval de Río de Janeiro ocurre solo en el Sambódromo de Sapucaí, estás equivocado. Antes del brillo de los carros alegóricos y de los disfraces exuberantes, existe un universo palpitante, escondido dentro de las comunidades cariocas. Es en los ensayos de las escuelas de samba donde la magia del carnaval nace, crece y explota en pura emoción. Mangueira, Beija-Flor, Portela, Salgueiro, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense y Grande Río. 7 escuelas legendarias que no son solo grupos de carnaval, sino verdaderas pasiones populares. Con aficionados tan fanáticos como los de los equipos de fútbol. Si alguna vez pisaste una cuadra de una escuela de samba, sabes de lo que hablo. Y si aún no has tenido ese privilegio, prepárate para sentir la energía que contagia a cualquiera que se acerque. Aquí, cada golpe del tamborín acelera el corazón, cada cántico de la hinchada pone la piel de gallina, y cada ensayo es una fiesta que dura hasta el amanecer. Las cuadras son los templos del samba, donde las comunidades respiran, viven y defienden sus colores con orgullo y tradición. Y cuando el carnaval se acerca, la vibración llega a otro nivel. Celebridades, sambistas veteranos y nuevos talentos comparten el mismo espacio, unidos por la pasión del samba y del espectáculo que está por venir. Grandes nombres del entretenimiento, el fútbol e incluso la política luchan por un lugar privilegiado en el desfile. Ser invitado a un camarote en la Sapucaí es un honor, pero pisar la cuadra de una de estas escuelas y sentir el calor de la comunidad es una experiencia sin igual. Imagina estar en medio de Beija-Flor, sintiendo el suelo temblar con los tambores, o en la cuadra de Mangueira, rodeado por un mar de verde y rosa, cantando a una sola voz. Pero, ¿cómo se volvieron tan icónicas estas escuelas? ¿Cómo sus cuadras se transformaron en verdaderos estadios del samba, donde la rivalidad es tan intensa como en un clásico de fútbol? Hoy vamos a sumergirnos en este universo apasionante, donde el samba es más que música, es identidad, cultura y pasión. Prepárate, porque el carnaval ya comenzó. Para empezar este viaje, nada mejor que la estación primera de Mangueira. Fundada en 1928 por leyendas como Cartola, Carlos Cachasa y C. Espinguela, Mangueira representa el corazón del Morro da Mangueira, una de las comunidades más tradicionales de Río de Janeiro. Con sus colores verde y rosa, la escuela ha encantado a la Sapucaí con enredos inolvidables y desfiles impactantes, conquistando numerosos títulos y emocionando a generaciones. La vieja guardia de Mangueira es un verdadero patrimonio del samba, preservando la tradición y esencia de la escuela a lo largo de las décadas. Son ellos quienes mantienen viva la memoria de los antiguos carnavales y la esencia del samba raíz, transmitiendo su pasión a las nuevas generaciones. Y es imposible hablar de Mangueira sin recordar su histórico desfile de 2019, cuando la escuela celebró la resistencia y lucha del pueblo negro, ganando el título con un enredo que quedó para la historia. Si hay un lugar donde el samba nunca muere, ese lugar es la cuadra de Mangueira. Antes de hablar de Beija-Flor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video. Ahora pasamos del verde y rosa de Mangueira al azul y blanco de una de las escuelas más victoriosas y lujosas del carnaval carioca, Beija-Flor de Nilópolis. Fundada en 1948, Beija-Flor se convirtió en sinónimo de innovación y grandeza, siempre presentando desfiles espectaculares que desafían los límites de la creatividad. Con una comunidad apasionada y una cuadra vibrante en los ensayos, Beija-Flor es conocida por su perfeccionismo y el lujo de sus alegorías. Sus desfiles son verdaderas óperas populares,
donde cada detalle está pensado para impactar al público y a los jurados. Ahora hablemos de la majestad del samba, Portela. Fundada en 1923, la Azul y Blanco de Madureira es la escuela más antigua en actividad y una de las más exitosas del Carnaval de Río. Con 22 títulos, Portela es sinónimo de tradición e innovación. Compositores legendarios como Paulinho da Viola y Candella han contribuido a inmortalizar el nombre de la escuela, creando sambas enredo que han trascendido generaciones. Y, ¿quién no se ha emocionado al ver al Águila de Portela abrir su desfile? Ahora es el turno de Vila Isabel, la escuela que exalta la brasilidad en sus desfiles. Fundada en 1946, la Azul y Blanca de Noel Rosa es una de las más queridas del carnaval carioca. Vila Isabel es conocida por traer enredos culturales y rendir homenaje a figuras históricas de Brasil. En 1988, con su icónico samba, Kizomba, la fiesta de la raza, conquistó su primer título y desde entonces ha seguido encantando a la Sapucaí. Ahora es el momento de hablar de Salgueiro, la escuela que lleva la fuerza de la cultura afrobrasileña a la avenida. Fundada en 1953, la Roja y Blanca de Tijuca es famosa por su audacia y creatividad. Y no podemos olvidar a Imperatriz Leopoldinense, fundada en 1959, destacada por el lujo y la sofisticación de sus desfiles. Ahora que conociste más sobre las principales escuelas de samba de Río, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu favorita? Si te gustó este video y quieres seguir explorando el carnaval y las tradiciones brasileñas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.